Mi nombre es Gilberto Carrillo y hoy voy a presentar el proyecto de grado titulado Diseño de interacción humano-robot para el aprendizaje de las tablas de multiplicación e implementación de los modelos de reconocimiento del habla, el cual se desarrolló bajo la tutoría del profesor Jesús Pérez. El contenido de esta presentación está organizado de la siguiente manera. En primer lugar, la contextualización, donde hablaré un poco sobre la problemática que existe con las estrategias usadas para el aprendizaje de las tablas de multiplicación. Posteriormente, pasaré a presentar la interacción humano-robot para el aprendizaje de las tablas de multiplicación que se diseñó en este proyecto de grado. Seguidamente, presentaré cómo se construyeron los modelos de reconocimiento del habla que permitirán la comunicación verbal entre el niño y el robot durante el desarrollo de la interacción. Y por último, mostraré los aportes más importantes de este proyecto de grado. Iniciemos con la contextualización. Uno de los temas más importantes de las matemáticas que se enseñan a los niños durante la educación primaria es la multiplicación. Y este tema, por lo general, siempre va acompañado con el aprendizaje de las tablas de multiplicación. Estas, pues, son muy importantes que los niños las aprendan y tengan un buen dominio sobre ellas, ya que les proporciona varios beneficios, como por ejemplo, liberar recursos mentales al momento de desarrollar problemas matemáticos, para que así estos se puedan enfocar más en cómo deben resolver el problema y no malgastar recursos mentales construyendo el resultado de las tablas de multiplicación en su cabeza. Además, también les ayuda en la comprensión de temas más avanzados de las matemáticas durante sus años de estudio y en la primaria y en la secundaria. El problema está en que la estrategia tradicional con la que los niños aprenden las tablas de multiplicación, que es mediante la repetición y memorización constante de cada una de las tablas, ha demostrado no ser una estrategia efectiva, ya que los niños la consideran difícil y aburrida, lo que hace que estos se desmotiven durante el proceso de aprendizaje y además creen cierto rechazo y actitudes negativas cuando se aprenden otros temas de las matemáticas. Además, esta estrategia ha demostrado ser deficiente, ya que los niños no retienen en su cabeza las tablas de multiplicación, y es por eso que cuando se le pregunta a un niño por las tablas de multiplicación, este por lo general ya las ha olvidado. Debido a esto, es que muchos investigadores se han esforzado en crear nuevas estrategias que le permitan a los niños y les facilite el aprendizaje de las tablas de multiplicación, las cuales nosotros, en nuestro proyecto de grado, clasificamos en 3 grupos. El primer grupo son los juegos de mesa modificados para tal fin, como puede ser un juego de memoria de las tablas de multiplicación o un juego de bingo, en donde los cuales los niños practican las tablas de multiplicar jugando y divirtiéndose, lo que hace mucho más ameno el proceso de aprendizaje para ellos. El segundo grupo son las dinámicas grupales, en las cuales los niños desarrollan en conjunto con otros niños dinámicas para aprender las tablas de multiplicación, lo cual les ayuda mucho en el desarrollo de sus habilidades sociales. Un ejemplo de este tipo de estrategias podría ser un juego deportivo de básquet, donde un conjunto de niños trabajan en grupo para encestar un número determinado de pelotas en una canasta, dependiendo de una operación de la tabla de multiplicación. Y por último, aquellas estrategias que hacen uso de la tecnología para cautivar con mayor facilidad a los niños. ¿Y dónde son muy populares? Los videojuegos de computadora y los aparatos electrónicos didácticos que permiten practicar las tablas de multiplicación de alguna manera. Con estas estrategias han obtenido buenos resultados, uno puede destacar principalmente 3 desventajas. La primera es que en la mayoría de estas estrategias no se permite practicar todo el conjunto de tablas de multiplicación que se enseña en la educación primaria y solo permiten practicar un conjunto pequeño de estas tablas de multiplicación. La otra es que en muchas de estas estrategias no hay retroalimentación con el resultado correcto, lo que no le brinda la oportunidad al niño de aprender cuando éste se equivoca. Y por último, ninguna de las estrategias que fueron consultadas durante la fase de investigación de este proyecto de grado se adapta a las necesidades del niño. Y eso es un verdadero problema, puesto que cada niño tiene debilidades con las tablas de multiplicación distintas a las de sus compañeros y que deben abordarse de manera individual. Debido a esta desventaja es que nace la necesidad de buscar nuevas alternativas que permitan cubrir esas desventajas y que además ofrezcan buenos resultados, facilitando el aprendizaje de las tablas de multiplicación a los niños. Y es aquí cuando la robótica social se muestra como una alternativa de valor que puede cubrir esa desventaja. Y es que en los últimos años, muchos investigadores han demostrado los efectos positivos que se obtienen al incorporar robots sociales dentro de las aulas de clase.
y específicamente en el área de las matemáticas, estos han obtenido excelentes resultados, estimulando la motivación y mejorando el rendimiento de los niños cuando aprenden un tema matemático. Y además, muy recientemente se han hecho investigaciones de robots sociales en el aprendizaje de las tablas de multiplicación y se han obtenido resultados muy prometedores. Sin embargo, en estas aplicaciones donde se hace uso de un robot social para aprender un tema matemático, la interacción que se desarrolla siempre se da a partir del uso de tabletas o teclados para permitir la comunicación entre el niño y el robot. Y aunque esta forma de comunicación funciona, no debería limitarse únicamente al uso de estos dispositivos y deberían agregarse nuevas formas de comunicación, como por ejemplo la comunicación verbal, que es una forma de comunicación muy deseada por los usuarios infantiles y que al tratarse de un robot social, pues explota aún más las habilidades del robot, ya que es una forma de comunicación nativa como la que los humanos nos comunicamos y por tanto es mucho más parecida a la existente entre los humanos. Ahora veamos cómo se diseñó la interacción humano-robot para el aprendizaje de las tablas de multiplicación. Para la interacción se tomaron en consideración algunas premisas al momento de diseñarse. Lo primero es que se debían cubrir las desventajas presentes en las estrategias consultadas durante la fase de investigación de este proyecto de grado. Por lo tanto, la interacción se diseñó para que se pudieran practicar todas las tablas de multiplicación del 2 al 9, la cual es el conjunto de tablas de multiplicación que por lo general se enseña en la educación primaria. Además, durante la interacción, el robot da retroalimentación al niño cuando éste se equivoca para que éste así aprenda el resultado correcto a las operaciones en las tablas de multiplicación. Y durante la interacción, el robot se adapta a las debilidades específicas del niño para poder practicar las tablas que a este más se le dificulta. Lo segundo es que se debían considerar las ventajas de esa estrategia. Por lo tanto, la interacción está basada en juegos, en este caso de preguntas y respuestas, para que los niños se diviertan mientras aprenden. También permite el desarrollo de habilidades sociales, ya que la interacción se lleva a cabo con un robot social y ya se ha demostrado que este tipo de robot permiten desarrollar las habilidades sociales de los niños. Y al hacerse uso de un robot social, está basada en tecnología, lo cual cautiva con mayor facilidad a los niños. Por otro lado, varios elementos presentes en investigaciones de robots sociales fueron integrados a la interacción. Por parte de esas investigaciones donde hacen uso de robots sociales en el área de las matemáticas, integramos a la interacción las recompensas verbales para mantener motivados y animados a los niños durante el desarrollo de la interacción. Por último, la interacción toma como base el modelo de interacción humano-robot MIR para la gestión y organización de los componentes del robot social, y en el cual nosotros nos enfocamos específicamente en el nivel interno del robot. La interacción diseñada consta de tres fases, de tres etapas, una etapa de identificación, una etapa de exploración y una etapa de aprendizaje. En la etapa de identificación, el robot identifica al niño con el que va a interactuar. En la etapa de exploración, el robot explora el conocimiento del niño para así conocer las debilidades que te presenta con las tablas de multiplicación. Y en la etapa de aprendizaje, el robot practica junto al niño las tablas que a este más se le dificultan para poder así mejorar su rendimiento. Veamos un poco más en profundidad en cada una de estas etapas. Como dije anteriormente, en la etapa de identificación, el robot se encarga de identificar al niño con el que va a interactuar para así poder personalizar la interacción a ese niño en específico. Si el niño no ha completado la etapa de exploración, el robot le pregunta si desea pasar a la etapa de exploración para poder conocer las debilidades que te presenta con las tablas de multiplicación. De lo contrario, si el niño ya ha completado la etapa de exploración, el robot le pregunta si desea pasar nuevamente a la etapa de exploración o si desea pasar a la etapa de aprendizaje para practicar las tablas que a este más se le dificultan. Una vez en la etapa de exploración, el robot debe aprender las tablas de multiplicación que más se le dificultan al niño. Y esto debe lograrlo a través de un juego de preguntas y respuestas, donde el robot le pregunta al niño todas las tablas de multiplicación de 2 al 9 de manera aleatoria. Algo que tomamos en consideración es que durante el desarrollo de la interacción, el niño al momento de dar su respuesta puede pensar en voz alta, lo que puede hacer que pronuncie varios números y palabras, lo que dificulta aún más reconocer cuál es la respuesta del niño. Para abordar este problema, decidimos usar el patrón de diseño de interacción denominado activación del habla a través del tacto, que consiste en que el niño debe presionar un dispositivo táctil
para dar su respuesta una vez que éste esté seguro. Así, cuando presione el botón, se activa el reconocimiento del habla del robot y el robot escucha la respuesta de un niño por un periodo de tiempo determinado. Si el niño responde correctamente a las preguntas del robot, el niño gana un punto en el juego y el robot le otorga una recompensa verbal para motivarlo. De lo contrario, si el niño responde incorrectamente, el robot le da retroalimentación con la respuesta correcta y le otorga de igual manera una recompensa verbal para que éste se sienta animado durante la interacción. Estas recompensas verbales las da el robot una vez cada 3 preguntas realizadas. Una vez finalizada la etapa de exploración, el robot notifica el puntaje que obtuvo el niño y pasa a otorgarle una recompensa verbal dependiendo de su rendimiento en el juego, si fue bajo, medio o alto. Y posteriormente pasa a notificarle cuáles fueron las 3 tablas de multiplicación que más se le dificultaron para que éste las conozca y así pueda practicarlas posteriormente en la etapa de aprendizaje. Una vez en la etapa de aprendizaje, el robot debe ya conocer las tablas de multiplicación que más se le dificultan al niño. En esta etapa, el robot ejecuta junto al niño un juego de preguntas y respuestas, pero en este caso es de verdadero y falso, en donde ambos compiten por obtener el mejor puntaje. En este juego, el robot hace preguntas del estilo 5 por 5 es igual a 25, verdadero o falso, construyendo estas preguntas utilizando las 3 tablas de multiplicación que más se le dificultan al niño. Si el niño responde correctamente a las preguntas del robot, el niño gana un punto y el robot le da una recompensa verbal. De lo contrario, si responde incorrectamente, el robot gana un punto, le da retroalimentación con la respuesta correcta y de igual forma le otorga una recompensa verbal para mantenerlo animado. De igual manera que pasa en la etapa de exploración, el robot da estas recompensas verbales una vez cada 3 preguntas realizadas. Una vez finalizada la etapa de aprendizaje, el robot informa el puntaje que obtuvo él, el puntaje que obtuvo el niño y notifica quién fue el ganador del juego. Seguidamente se despide del niño y lo invita a seguir practicando las tablas de multiplicación. Ahora bien, dentro del modelo de interacción humano-robot MIR que se tomó como base para la gestión y organización de los componentes del robot social, se encuentra el nivel interno del robot, en el cual fue donde nosotros nos enfocamos, ya que este es el encargado de la gestión y organización de la dinámica interna de interacción del robot social. Pero no todos los componentes que conforman el nivel interno del robot son necesarios para implementar la interacción. Por lo tanto, paso a explicar cómo deberían usarse cada uno de estos. Del módulo físico, vamos a hacer uso del componente de percepción, que es el encargado de capturar los datos de entrada que serán pasados al módulo cognitivo. En nuestro caso, los datos de interés pues son las imágenes capturadas a través de una cámara para permitir el reconocimiento de los niños, las señales enviadas por el dispositivo táctil para activar el reconocimiento del habla y los audios capturados a través de un micrófono para poder realizar el reconocimiento del habla. Por otro lado, el componente de actuación es el encargado de los actuadores del robot. En este caso, pues son las bocinas del robot, las cuales van a transmitir el habla de este. Del módulo cognitivo, vamos a hacer uso del componente normativo, del componente de adaptación y del componente de reconocimiento. El componente normativo deberá contener el modelo que describirá cada una de las normas que permitirán el flujo correcto de interacción entre el niño y el robot. El componente de adaptación deberá contener el modelo que aprenderá las tablas de multiplicación que más se le dificultan al niño para poder así personalizar la interacción. Y el componente de reconocimiento será el encargado de gestionar cada uno de los modelos de reconocimiento que permitirán la interacción. En nuestro caso son 2 tareas de reconocimiento: reconocer a los niños a través de imágenes y reconocer a través del habla los números y las palabras requeridas durante la interacción. Ahora bien, puesto que construir cada uno de estos modelos es una tarea muy compleja, nosotros nos enfocamos principalmente en el componente de reconocimiento. Por lo tanto, el alcance de este proyecto de grado fue construir los modelos de reconocimiento del habla que permitan reconocer los números y las palabras necesarias durante la interacción.
Por último, el componente conductual es el encargado de la forma en que se comunica el robot. Y dado que el robot se comunica a través del habla, hacemos uso del componente verbal. Ahora bien, veamos cómo se construyeron cada uno de los modelos de reconocimiento del habla. Pero antes me gustaría explicar por qué el reconocimiento del habla infantil es un verdadero problema. Y es que cuando se construyen modelos de reconocimiento del habla, estos se centran principalmente en el habla de los adultos. Y cuando se prueban con audios de niños, tienden a degradar demasiado su rendimiento. Esto se debe principalmente a que el habla de los niños tiene características muy distintas al habla de los adultos. Por ejemplo, a nivel espectral, el habla de los niños es mucho más aguda debido a que tienen un tracto vocal más pequeño y cuerdas vocales menos desarrolladas. ¿Cómo podemos escuchar en este ejemplo? Falso. Falso. Y a nivel lingüístico, los niños tienden a reemplazar un fonema por otro y a pronunciar incorrectamente las palabras, lo que dificulta aún más el reconocimiento del habla. Como podemos escuchar en este ejemplo, aquí podemos escuchar a un niño que en vez de decir verdadero, dice verdadero, cambiando un fonema por otro. Verdadero. Y en este otro ejemplo, podemos escuchar a un niño donde en vez de decir verdadero, dice verdadero, omitiendo un fonema y pronunciando incorrectamente la palabra. Verdadero. Debido a esto, es que es necesario construir modelos de reconocimiento del habla que estén centrados principalmente al habla de los niños, puesto que así se obtendrán buenas tasas de reconocimiento. Sin embargo, construir un modelo de reconocimiento del habla que transcriba cualquier señal de audio es una tarea extremadamente complicada. Y dado que la interacción que se diseñó no se requiere de mucho vocabulario, decidimos optar por un enfoque de reconocimiento de palabras claves para permitir el reconocimiento del habla durante la interacción, y el cual consiste en reconocer un conjunto pequeño predefinido de palabras claves a través de un flujo de audio. El funcionamiento de un reconocimiento de palabras clave es el siguiente. Primero, se pronuncia una palabra clave objetivo, seguidamente se extrae algún tipo de característica del audio, siendo los coeficientes centrales de frecuencia de Mel uno de los más populares en el reconocimiento del habla y los cuales se usaron en este proyecto de grado. Posteriormente, esas características se pasan a un módulo de clasificación que genera las probabilidades para cada una de las palabras clave objetivo, y donde actualmente el estado del arte es el uso de redes neuronales para lograr esta tarea, puesto que ofrecen un mejor rendimiento, un menor consumo de memoria y un bajo costo computacional. Ahora bien, como vamos a construir modelos de reconocimiento de palabras clave orientados a los niños, necesitamos de un corpus de audio del habla infantil que contenga las palabras clave objetivos que nosotros necesitamos. Pero aquí viene un gran problema, y es que los corpus de audio destinados al reconocimiento del habla se centran principalmente en el habla de los adultos, siendo los corpus de audio infantil un recurso extremadamente escaso. Y los pocos corpus de audio infantil que existen se encuentran en el idioma inglés, siendo los corpus de audio infantil en español casi que inexistentes. Por lo tanto, nosotros decidimos crear nuestro propio corpus de audio infantil en español. Para eso, realizamos una investigación para ver cómo eran construidos esos corpus de audio infantil en otros idiomas, para así poder seleccionar nuestros propios criterios de construcción. En nuestra investigación descubrimos que existen principalmente dos desafíos al momento de construir estos corpus. El primero es que la capacidad de atención y concentración de los niños depende de su edad. Por lo tanto, estos tienden a desconcentrarse mucho en sesiones de grabaciones extremadamente largas. Lo segundo es que los niños se equivocan demasiado cuando repiten y leen las palabras necesarias durante las sesiones de grabaciones. Sabiendo esto, diseñamos un protocolo de grabación que se resume en lo siguiente. Primero, realizábamos una sesión corta de práctica para que los niños que estuvieran muy ansiosos o nerviosos pudieran relajarse y se familiarizaran con el proceso de grabación. Una vez terminada la sesión corta de práctica, pasábamos a realizar 2 sesiones de grabación de 25 minutos cada una como máximo, que consistía en sentar a un niño frente a un micrófono delante de un monitor donde se presentaba en pantalla
unas diapositivas con un robot animado que pronunciaba, en este caso, las palabras y números requeridos en la interacción para que el niño las repitiera y así evitar que cometiera muchos errores. En cada una de estas sesiones, el niño repetía 5 veces cada una de esos números y palabras para así obtener un mínimo de 10 muestras de audio por cada número y palabra que requeríamos. Además, para evitar que los niños se cansaran y se aburrieran durante el proceso de grabación, otorgábamos descansos durante y después de cada una de las sesiones de grabación. Una vez terminadas las grabaciones, construimos un corpus de audio infantil al cual le pusimos por nombre las DAIS CBI, el cual está constituido, participaron 41 niños con edades comprendidas entre los 8 y 11 años de edad, donde 22 de esos niños eran del género femenino y 19 del género masculino, donde todos estudiaban entre tercero y sexto grado de primaria. El corpus de audio, las DAIS-CBI, está constituido por 60 clases entre números y palabras, donde se encuentra la serie de números de 0 al 9, así como los números presentes en las operaciones de la tabla de multiplicación, para un total de 42 números. Además, también contiene 18 palabras en las que se encuentran las requeridas para la interacción, como por ejemplo verdadero, falso, sí, no, y otras palabras más que se integraron para construir otro tipo de aplicaciones. Cada una de estas clases está conformada por más de 400 muestras de audio, y en total se obtuvieron 29.061 muestras de audio que fueron etiquetadas de manera manual. Una vez construido nuestro corpus de audio, ya podíamos crear nuestros conjuntos de entrenamiento y nuestros conjuntos de pruebas para poder evaluar y entrenar nuestros modelos de reconocimiento de palabras clave. Ahora bien, puesto que el alcance de este proyecto de grado era reconocer los números y palabras requeridas durante la interacción, decidimos abordar este problema de una manera más eficiente y dividirlo en problemas de menor complejidad. Por lo tanto, decidimos crear 10 modelos de reconocimiento de palabras clave. Uno por cada tabla de multiplicación de 2 al 9 para un total de 8 modelos de reconocimiento de palabras clave que debían reconocer los números presentes como resultado de las operaciones de la tabla de multiplicación de cada tabla. Un modelo de activación, el cual reconocía la palabra activación Pepe requerida para algunas acciones durante la interacción, y un modelo de interacción que reconocía las palabras que se necesitan dentro de la interacción, como por ejemplo verdadero, falso, sí o no. Además, cada uno de estos modelos debe reconocer cuándo hay presencia o no de ruido o silencio y reconocer en la mayor medida cuando se dice una palabra desconocida para cada uno de los modelos. En aras de realizar una comparativa entre diferentes tipos de redes neuronales para poder así seleccionar las que obtuvieran el mejor rendimiento, decidimos explorar por cada modelo 3 de las arquitecturas que se sugieren en investigaciones de reconocimiento de palabras clave. Las arquitecturas seleccionadas fueron las redes neuronales convolucionales, las redes neuronales recurrentes con celdas GRU y un híbrido de las dos anteriores, la cual se denomina redes neuronales convolucionales recurrentes, también con celdas GRU. Además, para afrontar la falta de disponibilidad de una gran cantidad de datos del habla de los niños, también decidimos explorar el aumento de datos para crear muestras de audio que sonaran acústicamente iguales o parecidas al habla de los niños. En este proyecto de grado exploramos 2 técnicas de aumento de datos. La primera fue la perturbación de la velocidad, que consiste en crear nuevas muestras de audio a partir de una muestra original, bien sea disminuyendo o aumentando su velocidad. Como podemos escuchar en este ejemplo, donde tenemos una muestra original 20. Y le disminuimos la velocidad para crear otra muestra 20. O le aumentamos la velocidad. 20. Esto nos permite aumentar el número de muestras dentro del conjunto de entrenamiento de los modelos de reconocimiento de palabras clave, lo que se traduce en aumentar la solidez de los modelos para que puedan generalizar mejor con muestras nunca antes vistas. También la segunda técnica de aumento de datos que se estudió fue la adición de ruido de fondo.
para así volver robusto a los modelos al ruido. Y es que cuando se prueban los modelos de reconocimiento del habla, estos tienden a funcionar bien en condiciones muy silenciosas, pero cuando se prueban en condiciones con un poco de margen de ruido, tienden a degradar su rendimiento. Para esto, decidimos transformar artificialmente cada una de las muestras de audio del conjunto de entrenamiento, aplicando ruido de fondo que se puede encontrar dentro de una escuela primaria, como puede ser el ruido dentro de un salón de clase, ruidos en los pasillos de una escuela o ruido en el patio de recreo. ¿Cómo podemos escuchar en este ejemplo? Tenemos la muestra original 20, y la muestra con ruido de fondo. 20, Además, para estudiar el efecto del aumento de datos en el rendimiento de los modelos de reconocimiento de palabras clave, también decidimos realizar una comparativa creando un modelo que se entrenara con el conjunto de entrenamiento aumentado y otro modelo con el conjunto de entrenamiento sin aumento de datos, esto para cada una de las arquitecturas exploradas. Por lo tanto, en total se entrenaron un total de 60 modelos de reconocimiento de palabras clave. Ahora bien, una vez entrenado nuestro modelo, decidimos evaluar su rendimiento utilizando como métrica principal la exactitud y también calculamos el micropromedio del área bajo la curva ROT, donde el eje X denotaba la tasa de falsos positivos y el eje Y la tasa de falso rechazo, y donde un valor menor del micropromedio del área bajo la curva representa un mejor rendimiento de los modelos. En la tabla que se muestra en pantalla se muestran los resultados para los 10 modelos de reconocimiento de palabras clave que obtuvieron el mejor rendimiento. Allí también podemos ver que los mejores resultados se obtuvieron con las arquitecturas de redes neuronales recurrentes con celdas GRU y las arquitecturas de redes neuronales convolucionales recurrentes, obteniendo valores de exactitud por encima del 90% y valores del micropromedio del área bajo la curva cercanos a 0. La arquitectura que obtuvo el menor rendimiento fueron las redes neuronales convolucionales para cada uno de los modelos. Las arquitecturas de redes neuronales recurrentes con celdas GRU y las redes neuronales convolucionales recurrentes obtuvieron los mejores resultados debido a que estas explotan de mejor manera las relaciones temporales locales del audio, así como también las relaciones a largo plazo de este tipo de datos, debido a que contienen celdas recurrentes dentro de sus arquitecturas. Además del estudio que se realizó de los efectos del aumento de datos en el rendimiento de los modelos, se logró evidenciar que aquellos modelos que fueron entrenados con el conjunto de entrenamiento aumentado obtenían valores de exactitud y micropromedio mucho más alto, aumentaba significativamente sus valores, en comparación a aquellos modelos que fueron entrenados con el conjunto de entrenamiento sin aumento de datos, cuando se realizaban pruebas con un conjunto de pruebas que no contenía ruido de fondo, con otro que contenía ruido de fondo, evidenciando así que el aumento de datos que se aplicó aumentaba las tasas de reconocimiento de los modelos y aumentaba también la robustez al ruido, al permitirle generalizar mejor con muestras de audio nunca antes vistas y reconocer en condiciones un poco más ruidosas. Ahora bien, pasemos a ver cuáles fueron los aportes de este proyecto de grado. En este proyecto de grado se realizaron varios aportes, pero podemos destacar principalmente 3. El primero fue que se diseñó una interacción humano-robot para el aprendizaje de las tablas de multiplicación que cubre las ventajas de las estrategias consultadas durante la fase de investigación de este proyecto de grado y que además toma en consideración sus ventajas, la cual permitirá a los niños practicar las tablas de multiplicación mientras se divierten jugando con un robot que se adapta a las debilidades del niño para poder así practicar las tablas que a este más se le dificultan y que al contrario de otras aplicaciones donde hacen uso del robot social para aprender un tema matemático, se muestra una interacción mucho más elaborada que permite la comunicación verbal entre el niño y el robot. Esta interacción será punto de partida para un estudio mucho más grande que busca estudiar los efectos de los robots sociales en el aprendizaje de las tablas de multiplicación con niños de primaria. El segundo aporte fueron los 10 modelos de reconocimiento de palabras claves que ya entrenados obtuvieron
ya entrenados y seleccionadas sus arquitecturas y haber aplicado el aumento de datos, obtuvieron los mejores resultados, y los cuales estarán destinados a permitir la interacción verbal entre el niño y el robot durante el desarrollo de la interacción diseñada. Y el tercer aporte es el corpus de audio, la DAI-CBI, el cual, una vez publicado, será un recurso de muchísimo valor para la comunidad científica de habla hispana, debido a que al momento de presentación de este proyecto de grado, sería el primer corpus de audio infantil en español destinado al entrenamiento y evaluación de modelos de reconocimiento de palabras clave, ayudando así a derrumbar esa gran barrera que existe debido a la carencia de corpus de audio infantil que obstaculiza a los investigadores a realizar estudios en el campo de reconocimiento del habla en español con niños, y que es prácticamente inexplorado debido a esas limitantes. Con el corpus de audio infantil, las DAI-CBI, se podrán explorar nuevas formas de aplicar el reconocimiento de palabras claves en aplicaciones como, por ejemplo, un videojuego educativo o un agente virtual que esté orientado a los niños. También permitirá realizar estudios para encontrar nuevas formas de mejorar los modelos destinados a esas aplicaciones, bien sea estudiando nuevas arquitecturas de redes neuronales, nuevas técnicas de aprendizaje de máquina o nuevas técnicas de aumento de datos para poder aumentar el rendimiento de esos modelos. Ahora bien, me gustaría presentar una pequeña demostración de una pequeña demo donde utilizamos una API muy sencilla para poder, primero que todo, ¿se me ve en la pantalla? ¿Se ve la, profesor Jesús? Se ve bien, Gilberto. Ah, se ve el notebook. Sí. ¿Me confirma? Ok. Entonces, paso a demostrar una pequeña demo donde utilizamos una API muy sencilla para poder utilizar los modelos que obtuvieron el mejor rendimiento. La API está integrada en un módulo de Python común, ¿verdad? Hacemos una importación de ese módulo de Python y nos va a permitir clasificar muestras de audio utilizando los modelos mejor entrenados, que tuvieron los mejores resultados, y nada más se le debe pasar un audio en formato .wav y seleccionar el modelo al que le queremos pasar ese audio. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un audio de el 2, de un niño diciendo 2. Entonces voy a subir un poco el volumen para ver si ustedes pueden lograr escuchar. Permítame un momento. Ok. Entonces tenemos un audio del 2 y se lo vamos a pasar al modelo de la tabla del 2 para ver qué arroja. Como ven, me devuelve las 3 probabilidades más altas para cada palabra clave objetivo. En este caso, me muestra que efectivamente en el audio se encuentra el 2, siendo el 12 el que tiene la segunda probabilidad más alta debido, esto pasa porque el 2 y el 12 pues tienen similitudes acústicas al momento de pronunciarlas. Ahora veamos un 16. Como pueden ver, efectivamente, él muestra que la probabilidad más alta la tiene el número 16, seguida del 18, debido a lo que les dije, a las similitudes acústicas entre esos dos números. Ahora veamos qué pasa si le pasamos al 9, al modelo del 9. Como pueden ver, pues en la tabla del 9 no se encuentra el número 16, entonces lo marca como desconocido. Y siendo la segunda mayor probabilidad, un 36, debido también a las similitudes acústicas. Ahora bien, ya con esto, doy por finalizada la presentación y no me queda más nada que decirle que estoy a disposición de sus preguntas y de sus observaciones y muchísimas gracias por su atención.